Gracias. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, por este momento que podamos cantarte y alabarte. Gracias por mis hermanos que están ahí en sus casas, Señor, que tienen esta cita contigo, Padre Dios, que dejan lo que están haciendo, Padre, no para ver al grupo de alabanza, Señor, sino para unirnos en el mismo sentir contigo, Señor. Gracias porque tú pones ese querer y ese ser en nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Padre, y ahora que vamos a abrir la palabra tuya, te pido que tu palabra entre, Dios, en nuestro corazón, que tu palabra haga todo aquello, Señor, que tú le has mandado a hacer, Señor, que trabaje en nosotros, Señor, que rompa lo que tiene que romper, Señor. Espíritu de Dios, Santo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de un aparente caos, Señor, en medio de una aparente confusión, sabemos que tú estás en tu trono y que tú reinas sobre todas las cosas, Señor, y que tienes pueblo, Señor, en todo el mundo que dobla rodilla ante el único Dios verdadero, Padre Celestial. Y en medio de esta pandemia mundial, Señor Dios, tú tienes hijos tuyos, Señor, y más están viniendo a tu conocimiento, Señor. Tú estás llamando a los pecadores al arrepentimiento, Señor. Tú estás alistando las almas, Señor, para tu venida, Señor. Y gracias porque por fe puedo decir que este remanente es parte de ese remanente que tú tienes para estos tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque hay quien te alabe en los cielos y hay quien te alabe en la tierra, Señor, porque hay quien te adora, Señor, al único Dios verdadero, Señor, Padre, porque nadie te ha robado ni te ha quitado tu gloria, Señor, porque tú eres glorioso en ti mismo, tú eres la gloria, Señor, en sí misma, Señor, Padre. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, Padre. Muchos podrán decir, Padre, muchas cosas acerca de ti, aún negar que existe, Señor, pero tu existencia es real, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de podernos reunir en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, Dios. Amén. Gracias, Señor. Creo que no está funcionando el micro. ¿Perdón? ¿Ya lo aprendiste? Está prendido, así que gracias a Dios. Como dijo una vez la hermana Vicky, me gustó mucho como dijo, me da gusto que me puedan ver. Me da gusto que me vean, porque no los puedo ver. Pero veo algunas personas aquí. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el Salmo 88. No sé si alguna vez han leído el Salmo 88, si lo recuerdan, pero este salmo se dice por muchos que es el salmo más triste de la Biblia. Y voy a leer el salmo primeramente completo y luego vamos a desglosarlo. Dice: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Serán reconocidas en las tinieblas tus
maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma, porque escondes de mí tu rostro. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, aún no me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos has puesto en tinieblas. No existe un salmo más triste, porque todos los salmos, a pesar de que hay muchos salmos de aflicción, de alguna forma terminan en alguna esperanza, en alguna victoria, pero este salmo termina aparentemente sin esperanza. Es alguien que describe dolores y lo describe de una forma que falta vocabulario para poder expresar cómo se siente, lo que está viviendo. Con el único vocabulario a su alcance describe la situación y la condición en la que se encuentra. Es como si su vida de esa persona fuera una cantidad enorme de problemas. Siente que no hay solución y que el juicio de Dios ha llegado a su vida de una forma tremenda. Que está como José en el olvido. ¿Se acuerdan? José, el soñador, pasó de la cisterna a ser vendido como esclavo, de ahí a ser llevado a la cárcel, y cuando parecía que ya iba a salir, todavía lo dejan en el olvido. Y así está el sentimiento de este escritor. Vamos a tratar de que Dios nos ayude a ver qué Dios nos quiere enseñar en este salmo. Dice el principio de este salmo, que se llama, o lo titularon en la Biblia que tenemos en español, Súplica por la liberación de la muerte, y dice que es un cántico, salmo para los hijos de Coré, y dice al músico principal para cantar sobre Mahalat o Mahalat, masquil de Emán Ezraíta. Entonces, sabemos que los hijos de Coré son descendientes de Leví y hacían la función en el templo de Jerusalén de músicos y de porteros en el templo que estaba en Jerusalén. Y Mahalat, se dice que Mahalat era un instrumento musical o una melodía sobre la cual se tocaba en ocasiones tristes. Así como estos cantores muchas veces se unían en cánticos alegres, que había salterio, que había gozo, que había alabanza y que decía alégrense. También estos cantores tenían música e instrumentos especiales para momentos de tristeza, y se tenía que hacer con la misma reverencia cuando había momentos de aflicción. Y este canto se cantó sobre el Mahalat, que era un instrumento que se usaba para canciones o ocasiones tristes. Masquil significa contemplación y vienen algunos salmos, y también instrucción. ¿Por qué instrucción? Porque no hay mayor instrucción que experimentar lo que hablamos. No hay mayor instrucción que pasar por la tribulación. No hay un lugar donde haya mayor aprendizaje que en el sufrimiento. Y por eso esa palabra masquil es instrucción. Y es muy importante aprender también en el sufrimiento de otros. Por eso Eclesiastés me parece que dice que es mejor ir a la casa de luto que donde hay fiesta. Es mejor, aunque no lo entendamos. Hay instrucción, hay sabiduría ahí. Y habla de un hombre que se llamó Emán. Se piensa, más no esa ciencia cierta, se piensa que este man era un músico de la familia de Coat, que fue el que fundó el coro. Y la Biblia, si es este hombre, habla acerca de él, que era un hombre sabio, que era un hombre que tenía una habilidad especial para la música,
y un hombre que Dios le dio hijos excepcionales. Habla que tenía un servicio al rey. Les voy a pasar las citas para que las chequen en su casa si les interesa. Las citas que hacen referencia a Emán, si es que este es el hombre, pero al final de cuentas la persona es irrelevante, sino el mensaje de Dios. Dice, primer libro de Reyes 4:31, menciona a Emán como un hombre sabio. Primer libro de Crónicas 6:33 habla de su habilidad para la música y para el servicio musical. Primer libro de Crónicas 15, del 17 al 19, habla de sus hijos, qué hijos tan excepcionales tenía. Primer libro de Crónicas 25:6 habla de su servicio al rey. Entonces este hombre era un hombre especial, un hombre que servía a Dios. Pero vamos a ver qué escribió, qué dice este salmo, y así empieza. Oh Jehová, Dios de mi salvación. Oh Jehová, Dios de mi salvación. Y esto es muy importante porque es la única referencia, la única, digamos, luz en todo el salmo que es aflicción, en todo el salmo que es tinieblas, que es sufrimiento. Sin embargo, al empezar a compartir su agonía, que me ponga el micrófono, es que no alcanzo a ver, no traje mis lentes. ¿Me escuchan mejor así? Entonces dice, oh Jehová, Dios de mi salvación. Es el único enunciado en todo el salmo que arroja una luz acerca de Dios, y a pesar de su agonía, así empieza: Dios de mi salvación. Y dice, día y noche clamo delante de ti. Yo quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido una situación tan difícil en tu vida? Tan difícil que no puedes dormir, no nada más 2 horas, sino toda la noche. Y no nada más una noche, sino muchas noches. Que has pasado hasta más de 100 horas sin dormir. Yo te voy a decir, no toda la gente en este mundo experimenta situaciones tan fuertes. Todos experimentamos sufrimiento en diferentes circunstancias y niveles y por diferentes causas. Pero este salmo es único. No vas a encontrar en la Biblia un salmo con tanto dolor. Es el más triste de todos. Cuando viene a tu vida un sufrimiento, una tempestad, algo que nunca te imaginaste vivir o pasar, y que literalmente no duermes. ¿Y sabes qué haces mientras no duermes? En tu angustia estás clamando a Dios, estás hablando con Dios, estás pidiéndole que te ayude, que te saque adelante, tratando de entender qué está pasando en tu vida. Yo no sé si tú lo has vivido. Día y noche. Bueno, quiero que sepas que cuando dice día y noche no era como un canto así, día y noche. Como a veces cantamos cantos que dicen de madrugada yo te buscaré, y muchos cantos que a veces no son reales en nuestra vida. No, esto sí fue real para él. Día y noche. ¿Por qué? Porque la aflicción y la angustia no lo dejaban dormir. Y dice, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Llegue mi oración a tu presencia. Cuando estamos en tribulación, un verdadero hijo de Dios, yo creo que realmente tus oraciones de 5 minutos, tus oraciones religiosas son muy diferentes a estas oraciones, porque realmente quieres que Dios te oiga, que llegue tu clamor hacia su presencia, que Dios incline su oído. Y realmente es un ruego: Señor, inclina tu oído a mi clamor. Estoy en gran aflicción, Dios. Y dice el versículo 3, no me acomodo, porque mi alma está hastiada de males y mi vida
cercana al Seol. ¿No se escucha bien? ¿Así se escucha mejor? Y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Yo les puedo decir que solamente la gente que ha pasado situaciones muy difíciles entiende esto. Cuando ya literalmente no puedes más, no puedes, sientes que no puedes seguir. Puede ser una enfermedad física, pueden ser problemas, pueden ser las dos cosas, muchas situaciones, pero este hombre decía, ya estoy desahuciado. Es como cuando estás en terapia intensiva, como si te hubieras accidentado, con los huesos rotos, lastimado, tus órganos vitales destruidos, y estás ahí en terapia intensiva literalmente esperando la muerte. Así se sentía este hombre. No sabemos si era algo físico, si eran otras situaciones, si era un cúmulo de varias cosas, pero este era como él se sentía, sin esperanza. No encontraba una solución. ¿Cómo voy a salir de aquí? No puedo, no tengo fuerzas, me siento abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Y luego dice aquí de quienes no te acuerdas ya, porque en medio de esta aflicción, que fue de mucho tiempo y quizá fue un tiempo muy prolongado, o fueron varios momentos a lo largo de su vida, pero él sentía que Dios ya no se acordaba de él. Cuando pasas momentos y clamas y oras y buscas y pasan días y pasan semanas y pasan meses, y parece un silencio de Dios, como si Dios ya no se acordara de ti, como si tú estuvieras en esta tierra a tus propias expensas. Así se sentía él. Versículo 6. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. ¿Has escuchado la frase de la gente que dice, ya toqué fondo? Ya toqué fondo. Es decir, este dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Quiere decir, ya no puedo estar peor. Ya no puedo estar más mal. En mi situación, en ánimo, ya no puede, que pudiera ser peor ya lo que estoy pasando. Dice, me has puesto un hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Pero fíjate algo muy importante del que escribió este salmo. Reconoce ante todo que es la mano de Dios el que lo ha puesto en ese lugar. Me has puesto en el hoyo profundo. Cuando un hijo de Dios es puesto en ese hoyo, tienes que reconocer que no te puso nadie, te puso Dios en ese lugar. Y si Él te puso, Él no se ha olvidado de ti, aunque así lo parezca. No se ha olvidado de ti, así como Daniel estaba en ese pozo de leones. Ahí estaba Dios con él. Pasa una situación
único que podía pensar, porque cuando te viene un mal a tu vida, tú te preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué causó esto? Y lo único que puedes pensar es, Señor, tu ira está sobre mí, no hay otra razón. Tu juicio vino a mi vida. Y así se sentía él dice en el versículo 7, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Han ido al mar, que es muy imponente, no sé si han visto el mar cuando está bravo, cuando está furioso y te metes, cuando sabes nadar o algo y te gusta y a lo mejor no está tan fuerte el mar, hasta te gusta que las olas te estén empujando, ¿no? Pero imagínate cuando tú estás en medio del mar y están las olas en una tormenta, no es lo mismo cuando estás jugando en la orilla de un mar templado, que viene una ola tras otra y tras otra, y no sabes qué está pasando, más que lo único que piensas, Dios me está castigando, la ira de Dios está sobre mi vida. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Encerrado estoy. Yo creo que hoy esta generación está más familiarizada con la palabra cuarentena que cualquier generación de antes. ¿Y sabes cuál es el primer registro histórico de una cuarentena? Está en la Biblia. Todos aquellos que eran leprosos eran puestos en cuarentena, hasta ver si verdaderamente era lepra. Iba el sacerdote, había un procedimiento para rectificar o confirmar que era, pero mientras tanto tenían que ser puestos en cuarentena. Y la lepra en la Biblia es un tipo de pecado, y me llama la atención, muy interesante que hoy el mundo está en cuarentena, igual que los leprosos en aquel tiempo. Y cuando tú ves un leproso, era algo asqueroso, daba ascos, y a veces cuando la gente ve un cortado sangre, se asquean. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, siempre padecí unas cosas muy raras en la piel. Gracias a Dios, yo sé que Dios me sanó porque me llevaban de un doctor a otro, no sabían, pero en los brazos, en los codos, en las corvas me salía como granos muy feos, o sea, muy feo, que me acuerdo que una vez en kinder, nunca se me va a olvidar, de tanto grano y que me rascaba, sangraba, y mi mamá me había puesto una venda, iba vendada por todo eso, y se me traspasaba la sangre en la venda, y todos los niños, guácala, te va a contagiar, ya saben cómo son los niños, ¿no? Y me pusieron en cuarentena, me pusieron aislada, pero me sentía muy mal, o sea, imagínate que te estén diciendo, qué asco, quítate, tiene algo, tiene lepra, sarna, no sé qué me decían en ese tiempo, no me acuerdo, pero así le pasó a él. Y a veces, cuando está la mano de Dios sobre ti, tus amigos, tus conocidos, toda la gente a veces se aleja de ti, pero otra vez, no se alejaron ellos, sino en todo reconoce el autor, has alejado de mí mis conocidos. No escribía en ningún momento este hombre con amargura, con frustración. No escribía con ganas de vengarse o enojado por aquellos que lo habían abandonado cuando más necesitaba, sino que reconocía la mano soberana de Dios hasta en eso, hasta en dejarlo solo. Y podemos ver algo semejante en el libro de Job, sin perder este capítulo, si vamos a Job 19. Versículo 13, dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí.
Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, aún por los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Necesito que me pase a que se vuelva. Dice, versículo 18, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vamos a dejarlo ahí, fíjense, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Este es Job hablando lo que él vivió, muy similar a lo que aquí. Porque a veces la gente cuando está alguien pasando por cosas, a veces en lugar de ayudar, juzgas. Quieres decirle a la gente, no, pues le pasó por esto, le pasó por aquello, le pasó por fulano, hablas contra la persona que está bajo un trato de Dios. Y algo así estaba pasando a esta persona como lo pasó Job. Espero acordarme de regresar a un punto. Me has puesto por abominación a ellos y encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Puede ser a lo mejor una enfermedad, pero yo lo entiendo como cuando lloras tanto que hasta los ojos se te irritan, se te hinchan de tanto llorar. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Sabes? Cuando llegas a ese punto que te sientes tan solo, porque te voy a decir que aunque la gente esté junto a ti, solamente tú y Dios saben lo que estás viviendo. Solamente Dios te puede comprender lo que estás pasando. Y te sientes con tanto miedo, terror a lo que estás viviendo, que eres como este hombre. ¿Has visto a un niño que tiene miedo y ve a su papá? Levanta las manos para decir, ayúdame, papito, sácame. Y así estaba este salmista. Pero en todo momento, así como empezó este salmo, Jehová, Dios de mi salvación. En ningún momento su fe flaqueó. A pesar de lo oscuro de la situación. Qué hermoso que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de momentos más oscuros de nuestra vida, aunque parezca que Dios nos ha abandonado, cuando eres un verdadero hijo de Dios, llamas a Dios cada día, porque sabes que al final de cuentas, Él es tu única salvación. No hay Dios fuera de Él, y tú sabes que nadie más te puede socorrer más que tu Dios. Es bueno pedir el consejo, pero llegan momentos en tu vida donde tienen que callarse todas las voces a tu alrededor para que escuches de Dios. Porque todos opinan, como los amigos de Job, te está pasando por esto y por aquello, y todo el mundo quiere figurarse la causa, la razón, y escuchas, pero
qué importante es escuchar de Dios. Por eso Dios se encarga a veces de alejarte de esa gente, de aislarte, porque ahí en ese desierto quiere encontrarse contigo. No hay mejor lugar para conocer a Dios que en el sufrimiento, no lo hay. Porque ahí también aprendes a temerle. El temor de Dios se aprende, no es una palabra retórica que hablamos, el temor de Dios se aprende. Él tiene a veces que tratar fuerte con nosotros para que le temamos verdaderamente. Una cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente temerle a Dios. Y si hay alguien a quien hay que temerle de verdad, es a Él. Le tenemos más miedo a la gente. Le tenemos más miedo a lo que la gente piense que lo que Dios piensa de nosotros. La gente es polvo. Somos polvo. Pero hay uno que todo lo ve. Que hasta los pensamientos más íntimos tendríamos que tener terror de estar pensando cosas que no le agradan a Dios. Dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el lavador. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. Gracias. Y tu justicia, gracias. Y tu justicia en la tierra del olvido. Acuérdate que en el Antiguo Testamento las personas no tenían la revelación que hoy tenemos del plan de Dios para nosotros. No había resucitado el Señor Jesucristo, no se había abierto el cielo. No había el conocimiento que hoy tenemos acerca de lo que hay después de la muerte para los hijos de Dios. Hoy sabemos que nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún, si me puedes acompañar allá a Filipenses 1:23, por favor. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tenemos hoy esta revelación. Pablo decía, soy útil aquí y a veces no sé qué escoger. Estoy puesto en estrecho entre estar aquí sirviendo al Señor y mi deseo que tengo que estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay momentos en que piensas que tu vida no tiene sentido. Me acuerdo mucho de un matrimonio que fue muy especial en mi vida, demasiado especial en mi vida. Dios nos puso este matrimonio en nuestro camino cuando nos venimos a vivir a Saltillo. Billy y Belinda, y ellos pues no eran perfectos, tú no eres perfecto, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero tenían un deseo muy especial de parte de Dios de servirle a Él. Realmente son de las personas que querían que sus vidas fueran útiles, que ponían todo, su tiempo, su dinero, sus capacidades, sus talentos para venir a este país, y no a lugares cómodos, sino a lugares de la sierra, y etcétera. Y varias personas les profetizaron que Dios los iba a usar, que su ministerio se iba a extender. Ya saben que a veces hay esos profetas que te dicen, bueno, vas a viajar por todo el mundo y a todos nos gusta sin excepción escuchar esas cosas. A mí me gustaría que me lo dijeran, pero que se haga lo que Dios tenga para mi vida. Pero la carne nos gusta. Pero independientemente ellos tenían un deseo genuino.
Bueno, el tema es que algo inesperado pasó. Cuando él tenía 49 años de edad, le vino una bacteria que era un tipo meningitis, pero no era meningitis, era una bacteria muy rara que en muy pocas horas le quemó su cerebro y murió. Y de hecho teníamos algunos planes en meses siguientes de hacer una reunión aquí para jóvenes y trabajar con ellos. Y su esposa se preguntaba, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Cuando nos habían profetizado que nuestro ministerio iba a ser allá y acá. Y yo estaba muy joven en ese tiempo y me asustaba, o sea, fue traumático para mí también, que me acuerdo que a veces en las noches me despertaba como, no sé, no era una convulsión, pero mi cuerpo me temblaba el cuerpo, porque me entró por varias semanas, meses como un terror de lo que le había pasado a él, de decir, Señor, pero él te servía, él quería servirte, Señor, y ve lo que pasó, ¿por qué pasó esta situación? Y yo quiero decirte que el propósito para la vida del Hijo de Dios es mucho más que lo que puedas hacer en esta vida bajo el sol. Esto es temporal. Dios nos está preparando para un servicio a Él eterno. En ese momento yo decía, pues ya no les sirvió a Dios, ya su vida no tuvo el propósito, ¿no? Uno espera, vean Juan el Bautista, dice que no se había levantado alguien mayor que Juan el Bautista. Y se murió a los 30 años, 33, no sé, sus 30 y tantos años de edad. Y solamente creo que tuvo un ministerio de 6 meses. Pero Dios dice, no se levantó nadie como él. Y aún antes de ser concebido, Dios dijo de Juan el Bautista, este niño, le dijo a sus papás, va a ser alguien grande. Pero especifica a Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Qué especificación? Delante de los ojos de Dios, porque la grandeza, a veces nosotros humanamente queremos ver grandeza de otro tipo. A lo mejor hubiéramos esperado de alguien, si yo escuchara que Dios le dijo a Zacarías a Elizabeth, yo voy a darte un hijo y ese hijo será grande, yo honestamente me lo hubiera imaginado alguien tremendamente exitoso, de una vida prolongada, ¿verdad? Que hubiera hecho cosas tremendas en su vida hasta la muerte, y Dios lo tuvo solamente en un servicio 6 meses, pero para Dios su vida fue grande delante de los ojos de Dios. Lo que te quiero decir es que a veces tenemos la vista muy corta. Dios nos está preparando para reinar con Él en la eternidad. Si no lo ves así, y si yo no lo veo así, a veces me frustro. Y veo cómo se van los años de vida, y veo a mis papás envejecer, y empieza el enemigo a traerme depresión. Pero cuando viene ese versículo y me dice, Dios, pon tu mira en las cosas de arriba. Ve hacia la eternidad. Te das cuenta que cuando tú cierras tus ojos aquí es cuando las cosas verdaderamente van a empezar. No tengas tu vida corta. Si Dios está pasando por algo, si Dios aún te está castigando, gloria a Dios porque eres hijo, hija, y hay gente que jamás va a experimentar la mano de Dios así. Y se te está pasando para entregarte, qué bueno que esté la mano de Dios sobre ti. Hablamos de David y cuántos queremos ser como David. Yo te digo, si tú lees la Biblia, realmente la vida de David, te aseguro que es para valientes tener la vida de David. Porque cuánto sufrimiento hubo. Aún antes de caer en ese pecado, tuvo que andar siendo perseguido por Saúl, hasta tuvo que actuar como demente un tiempo.
la leemos tan fácil. Pasó un tiempo muy difícil hasta llegar a ser rey. Y después su pecado, ¿cómo trató Dios con ese pecado tan tremendo? Lo que vivió. Su propio hijo violando a su hermano y luego el otro vengándose, asesinándolo. Hasta sus últimos días sus dos hijos estaban disputando el reino. Y Dios le dijo, he remitido tu pecado, pero vas a vivir las consecuencias. Tú lo hiciste en lo oculto, así le dijo David a David. Tú lo hiciste en lo oculto, pero yo delante de todo Israel. Va a haber otro que va a tomar tus mujeres delante de toda la nación. Pero fíjate, hablando de David, si tú lees aquí, dice, Señor, te he llamado todo el día. Si regreso al Salmo 88, te he llamado, Jehová, cada día. Me voy a saltar al 13, perdón. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Sabes qué? Cuando un verdadero hijo de Dios pasa por cosas difíciles, su preocupación de un verdadero hijo de Dios no es, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Nada más quiero que me saques el problema y cómo lo voy a hacer con esto y cómo... ¿Sabes cuál es la preocupación de un verdadero hijo de Dios? Que Dios no te haya desechado. Te preocupas tanto cuando eres un hijo de Dios, que le hayas ofendido tanto, que eso no nada más sea la ira de Dios, sino que Dios ya te desechó. Y me acuerdo del salmista, precisamente David, en un salmo. No le decía a Dios, Señor, que no me pasen las consecuencias de mis pecados, no. Le decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando hay un hijo de Dios, te preocupa más que el Señor ya te haya desechado. Y le pregunta, ¿por qué escondes en mí tu rostro? ¿Por qué, Jehová, desechas mi alma? Su mayor preocupación no era lo que estaba viviendo, sino quizá haber caído de la gracia de Dios. Porque hay momentos en la vida en que se siente así. Se siente así. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana, me regresa el 13, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Cuántos saben que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana? Y cada mañana, en la oscuridad de la situación, cada mañana, antes de la hora más temprana, antes de que se viera el sol, salía delante de Dios a suplicar su misericordia, a encontrarse en esa fe de la esperanza de que sus misericordias se hacen nuevas cada mañana. Dice el 15, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Yo no sé la vida de él, si estaba algo que había vivido desde antes, podría especular. O fueron diferentes tiempos difíciles en su vida, no lo sé. Pero no había llevado una vida fácil. Dice, estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, no nada más una, sino varias, tus iras en plural. Y me oprimen tus terrores. Cuando Dios trata contigo, realmente tienes terror hasta de pensar algo que ofende a Dios. Tienes mucho temor de Dios, como nunca antes.
Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Cuando sientes que te ahogas, que no puedes salir, que ya no tienes fuerzas. Como cuando alguien, no sé si les ha tocado nadar en el océano, es una experiencia diferente a una alberca, es cansado, y más cuando no tienes condición ni eres muy bueno en eso, es como que qué bueno, tienes la tranquilidad porque ahí está el que te cuide y te avienta el salvavidas, porque llega un momento en que si no fuera eso ya no puedes más. Imagínate, si así lo haces, te sientes cuando es de recreación, ¿cómo será estar en una aflicción en medio de esa agua que te anega? Y vuelve a repetir, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Vuelve a repetir, tú has alejado de amigo y compañero. ¿Por qué? Porque Dios quiere esa relación contigo, porque Dios quiere hablarte, porque Dios quiere ministrarte. Y tenía varias cosas, y quiero decirte que este salmo es el único salmo de mayor tristeza, donde aparentemente no acaba en victoria, pero en esa tribulación Dios se gloría. Ahí hay victoria, porque en este hombre Dios estaba trabajando. Dios está trabajando. Dios está trabajando, y en ningún momento en todo este salmo ni ofende a Dios, ni está amargado, sino está esperando. Está esperando en Dios, está esperando en la misericordia de Dios, está esperando que su oración sea aceptada por Dios. Y te voy a decir que sirve de consuelo cuando estés en momentos difíciles. Sirve de consuelo el pensar que hubo alguien que pasó lo mismo. No nada más el que lo escribió, sino Job, pero más aún, el varón de dolores, experimentado un quebranto. No ha habido alguien que haya pasado lo que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros. Si hay alguien que sabe de dolor es Él, porque cuando leemos estos versículos nos acordamos de lo que Jesús dijo en Juan 12:27, no lo busques, dice, Jesucristo dijo, ahora está turbada mi alma. En Mateo 26:38, cuando estaba en Getsemaní, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando Jesús estaba en el momento más difícil, sus amigos lo abandonaron, y es más, un cercano de Judas fue quien lo traicionó, y Jesús hasta el último momento le dice, amigo. Si hay alguien que experimentó la soledad, es Él. Si alguien experimentó la burla, es Él, que le preguntaban, y no, que si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué te está pasando esto? Sálvate. Si hay alguien que te puede entender, es Dios. ¿Hay esperanza en esto? Claro que hay esperanza. Si lees el primer versículo, oh Jehová, Dios de mi salvación. Dijo Job, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Y con esto quiero terminar, no en tristeza, sino en victoria, en saber que cuando un hijo de Dios está pasando por dificultades, es la mano de Dios, y eso te debe de consolar, que la mano de Dios esté en tu vida. Cuando estaba leyendo este capítulo decía, uno siempre quiere analizar, ¿no? Y me causaba pensamiento esto, que decía en el versículo 7, sobre mí reposa tu ira. Y me has afligido con todas tus ondas.
Y cuando piensas en la ira de Dios es porque hiciste mal, porque pecaste contra Dios y viene su ira sobre ti, sobre mí, reposa tu ira. Pero luego yo pensaba aquí que humildemente este hombre le preguntaba a Dios en el versículo 14, ¿por qué Jehová? ¿Por qué Jehová desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y luego en el 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Y como siempre los hombres queremos analizar la causa, decía, está pasando esto porque Dios lo está castigando, está pasando esto porque Él dice que no sabe por qué está pasando. Y parece un silencio de Dios. Te voy a decir esto. Cuando alguien pasa por situaciones muy difíciles, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, pero hay unos que van a pasar por más situaciones difíciles que otros. Cada quien a su diferente nivel, pero no hay alguien más que haya pasado lo que Cristo pasó. Pero te voy a decir algo, esa respuesta es personal. Esa respuesta Dios se la da a cada uno a su tiempo. A veces nos estamos preguntando, ¿y por qué pasó esto a la otra persona? ¿O por qué esto? Mejor enfócate a tu propia vida. Y cuando yo estaba leyendo esto decía, siempre uno quiere saber, ni siquiera lo conocí y ya quería saber yo, ¿por qué? Así somos. Pon tu mirada en ti mismo, porque al que está pasando por esta situación, Dios le va a revelar sus propósitos al tiempo que Dios quiera revelarle, en esa relación personal que Dios tiene con cada uno. Y recuerda, cuando eres un hijo de Dios, aún en esto, tu esperanza es tener cada mañana, cada día, aunque haya momentos que ya sientes que no puedes, sigues confiando en Dios y sigues esperando en Él. No sé qué más decirte. Yo no sé si lo has vivido o lo vas a vivir. Solamente Dios sabe lo que nos va a traer el mañana. Solamente Dios sabe las historias que vamos a vivir. Pero si estás en Cristo, Él ha prometido que nunca te va a dejar. Que aunque pases por valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Y que todo lo que pases es por tu bien. Porque los planes que Él tiene para sus hijos son planes eternos. ¿Te puedes imaginar servirle a Dios con Él? Si para un trabajo todo lo que te piden, todos los entrenamientos que te piden, todas las certificaciones que te piden para un trabajo que vas a desempeñar 30 años, 40 años, Dios está formando hombres y mujeres que van a reinar con Él. Hombres y mujeres que Dios quiere forjar un carácter santo, un carácter humilde, un carácter dependiente de Él. Y yo te aseguro que en el sufrimiento hay un silencio, pero hay también una dulzura de saber que Él está ahí. Y todo esto que escribió esta persona, yo te aseguro que lo escribió como en las manos del Señor. En las manos del Señor. Porque cuando Dios te pasa por todo esto, Él te tiene en sus manos. Y aunque no lo parezca, Él sufre más que tú, porque te ama. Y cuando estás llorando, no estás llorando solo. Él está llorando contigo. Pero te dice, ¿sabes qué? Es necesario que pases por esto. Es necesario. Todo lo que pasa, el Hijo de Dios, es necesario. Dios sabe que lo necesitamos porque Él es un Dios bueno. Y algún día entenderemos muchas cosas que hoy no entendemos,
Lo que te puedo decir es: suéltate en las manos de tu Padre. Suéltate en sus manos. Ahí está seguro. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que en todo tu pueblo, Señor, ha habido hombres y mujeres que han pasado cosas muy difíciles, Señor. Pero lejos de reclamarte, Señor, te queremos decir gracias, Señor. Solamente no nos sueltes de tu mano, Padre. No nos sueltes. Como decía este salmista, no nos deseches. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. No nos sueltes, Padre. No nos sueltes, Padre, de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Porque sabemos, Padre Celestial, que los que somos tus hijos, Señor, aunque hayamos pecado, Señor, si nos arrepentimos, no hay pecado más grande que tú no perdones, Señor. Y los verdaderos hijos tuyos no estamos bajo condenación y bajo juicio, porque ya hubo alguien que llevó ese juicio por nosotros, Padre Celestial. Y que cuando tú, Señor, si es tu mano que nos castiga, Señor, que nos reprende, Señor, no nos das lo que merecemos, Señor. No nos das porque ya hubo alguien que pagó, Padre, por nuestro pecado, Señor. Ya hubo alguien que sufrió el abandono, el desprecio, la muerte. Ya hubo alguien en que descargaste tu ira. Y por ese hombre precioso, Señor Jesús, es que podemos entrar a tu trono de gracia confiadamente, Señor. Y acercarnos a ti, Señor, en los momentos más oscuros de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, amado Señor.